ruego que haya esa disponibilidad, que cada uno se disponga a indagar, a investigar juntamente, para que juntos podamos llegar a la verdad. Solo hay una cosa que puede liberar el alma del ser humano, y es la verdad. No es la lucha, es la verdad. Cuando mi mente tiene una completa visión de todo, puede ocurrir la liberación, que solo la verdad la puede dar. No la da una persona, no la da una sociedad, no la da un culto, no la da un canto, no la da un rezo, no la da una oración, no la da nadie. La da una completa visión de la verdad. Y eso solo puede ocurrir con una cosa, con la sabiduría que es de Dios, o la palabra de Dios, que es sabiduría. Así que otra vez digo esto. Para poder comprender a un maestro como fue Jesús cuando estaba físicamente, se requería esta parte. Los discípulos que captaron su mensaje se dieron cuenta. Al principio no era fácil entenderle, porque era un joven de 30, 33 años de edad, que decía ser la divinidad. Y eso es complicadísimo de entender, o que se hacía pasar por eso, y es muy difícil, porque decían, nunca hombre habló así. Era muy difícil de entenderle. Pero quiero decirle esto, ya aclarado más posteriormente. Los discípulos comprendieron, y los discípulos que no solo fueron 12, todos los que intentaron perfeccionarse, los que atendieron el mensaje de Cristo, comprendieron que el Hijo, Juan cuando escribe el Hijo, Logos, Verbo, son las mismas palabras para describir un mismo asunto. Esto tiene que ser muy comprendido. El Hijo de Dios no es una persona, no es el cuerpo de Jesucristo de Nazaret. No sabemos sus rasgos físicos, pero no es el cuerpo. El Hijo unigénito de Dios, al que ellos se refieren y al que este libro se refiere, es la palabra. La palabra es el Hijo, ¿sí? La palabra, la sabiduría, la inteligencia divina, la conciencia divina, la inteligencia que inspiró a los profetas, incluido al Cristo, que fue el último enviado a Israel, que recapituló todo lo que los que le precedieron abrieron camino para él. Su conciencia, su mente, esa mente que tiene, eso es Dios, no el cuerpo, porque el cuerpo es semejante a todos. Esa sabiduría, esa palabra, esa inteligencia, ese logos, ese verbo, es lo que Juan llama Hijo. Y por eso dice, el que tiene el Hijo, la palabra, el que tiene la sabiduría, tiene la vida. ¿Por qué? Porque solo la palabra, solo la sabiduría, solo la visión de Dios, la mente divina, cuando hace hueco en el corazón de un hombre, es capaz de abrirle los ojos. ¿Sí? Ese es el significado. Por eso decíamos, hay que comprender esto. Y como escuchamos, el hermano dice, la gente está acostumbrada a que tiene que haber esto en un culto. Exacto. Porque le voy a decir esta situación. Cuando el ser humano viene a la tierra, el corazón del propio hombre se va acostumbrando a momentos de paz, de amor, de descanso, de consuelo. Algunos los buscan en fiestas, otros los buscan en riquezas, otros los buscan en distracciones, algunos corren a los templos. Algunos pueden orar un momento, se canta un momento, el corazón se alegra, pero después el corazón sigue agitado. ¿Sí? Este es el asunto. Quien no va al psicólogo va con el sacerdote. Porque ¿sabe qué? Porque la gente vive angustiada, porque el corazón sufre. Hay que buscar un refugio. ¿Y qué mejor que refugio que Dios? El detalle es que vemos a Dios mal. Y de allí que se crea un sistema, que se crea una forma en la que nos acostumbramos y decimos tiene que ser así. Y así es como la gente vive. Y no es lo que el maestro enseñó. Un maestro como Jesús, un verdadero maestro espiritual, interior, que trata de liberar el alma de sus oyentes. Él no vino a eso.
Él ya no venía a que se siguieran haciendo las cosas como antes. Él venía a que dentro, que el cuerpo de cada persona, que cada alma se diera cuenta que su propio cuerpo es un templo. Y cuando cada uno se da cuenta que su cuerpo es un templo, entonces la adoración, el espíritu, mi alma, ya se mantiene en ese estado de libertad, de alegría, de gozo permanente. ¿Sí? Ya no anda mendigando por fragmentos. Esa es la verdadera religión. Esa es la que el maestro enseñó, esa es la que sigo, esa es la verdad. Un estado en el que la oración ya no sean palabras repetitivas como él decía, que se pare uno en la sinagoga y o acá, allá. No, es una adoración interior, es una armonía interior, es un descanso del alma. ¿Sí? Es un regocijo permanente. Pero eso no puede ocurrir si mi mente está programada y condicionada a lo que he visto imitando a otros. Y les voy a insistir con esta parte. Mucha gente se educa de esa forma y dicen, eso es educación. Y pensamos que cuando venimos, la sociedad, el grupo, la familia, la época, la nación nos empieza a adiestrar, dependiendo la época, insisto, el lugar de nacimiento. Y empezamos a imitar. Nunca se nos enseña que de nosotros mismos puede salir la verdad y la divinidad. Hay que imitar. Este mundo, esta sociedad educa así. Y cuando una criatura viene, no se puede entender que de ella pueda nacer algo. No. Lo que hace el resto, la corriente que nos rodea, es vaciar en el alma de cada uno. Se vierte lo que ya otros hacen. Si ya otros tienen esta técnica, así. Si otros viven así, así también. Y la criatura va recibiendo esa información de modo que se moldea a un carácter. Pero un maestro como Jesús, la verdad que Él trae, la sabiduría que Él trae, no da eso. Él viene a dar una verdadera discipulación y educación al que le oye. ¿Y cuál es esta? Él ya no va a dejar que te sigas moviendo en lo que ha sido vertido. No, Él te va a hacer ver que dentro de ti puede salir algo nuevo, que no estás para imitar la corriente, que estás para que tu alma despierte, para que desenvuelvas la verdad en tu interior. Por primera vez educó Jesús a los que le oyeron. Y eso fue lo que molestó demasiado a las personas tradicionales. No les gustó. No, porque destruía, parecía que atentaba contra Moisés, contra las fiestas, ese varón echaba a perder todo. Era muy difícil. Y vaya que lo hacía. Pero es por eso, porque él ya no quería algo así. Y vaya que Pablo después lo captó. Por eso decía Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya todo lo pasado que traía, su programación, su educación, su manera, ya no es más. Sino que aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Pablo captó que Jesús es imagen del hombre nuevo, del hombre de Dios, del hombre divino, de Adán postrero. Y esa es su enseñanza, ese es su mensaje. El hombre tiene que alcanzar esa imagen. Jesús la alcanzó primero. Esa es la verdadera enseñanza, que cuán difícil es que se vea. Ayer que estábamos aquí podíamos compartir esta parte. Y quiero que profundicemos una vez más en ella. Como hemos estado hablando, Pablo, que comprendió esto, que captó el ser del maestro, que entendió la misión, que entendió la verdad, que se dio cuenta que la misma inteligencia, sabiduría que liberó, o que era capaz de a través de Jesús liberar a ellos, él mismo la recibió. Y ahora Pablo va a discipular a Timoteo. De ahí surge la carta de Timoteo. Si usted lee cartas de Juan, de Pedro, hay que comprender lo que está pasando. No nada más lo lea así, porque se corre un riesgo grave de malinterpretar. Y es lo que quiero explicar en este momento. Pero entonces insistíamos. Pablo tiene una visión tremenda cuando le va diciendo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. Y le dice algo. Y todos los que quieran vivir piadosamente según Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, padecerán persecución de ti. Y es lo que hablábamos ayer. Y yo le decía esto, pero ¿qué es eso de por medio de la fe en Cristo Jesús? Mucha gente piensa que es creer que Jesús vino como persona. No, esa no es la fe de la que Pablo habla. Pablo tiene una visión muy amplia. Él sabe que la fe, yo le decía ayer, ¿qué es fe? Cuando alguien da fe de algo. Cuando alguien da fe de algo, da constancia de eso. Da certeza de eso. ¿Y cuál fue la fe que Jesús empezó a anunciar? Él daba fe que Dios estaba disponible para ser despertado en el cuerpo del hombre, para que del alma naciera la verdad,
para que cada uno se esforzara porque el reino de los cielos, la fortaleza del cielo, la fortaleza divina se gestara en el Espíritu. Para que, así como habíamos traído la fortaleza del mundo, de la sociedad, la fortaleza en la que nos refugiamos, en la que sufrimos, en la que mendigamos por partes, ya todo eso para afuera. Ahora que tuviéramos en el Espíritu adentro una visión que nos hiciese libres de todo. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es su evangelio, su nueva, su notificación, que Adán postrero se había perfeccionado. Obviamente la gente no sabía que él era Adán postrero. Esto Pablo lo captó después. Pero en ese instante lo que le quiero decir, un Adán como Jesús, un hombre nuevo, él era la imagen perfecta de Dios, del hombre perfecto, del hombre que se habla en el Génesis. Solo que la gente pensó que esto era algo físico, esto es algo interior. Entonces les decía, esa es la notificación, eso es evangelio, eso es lo que Jesús anunció, esa es la verdad. El hombre tiene que alcanzar eso. Por eso les decía, Pablo le dice a Timoteo, persiste tú y echa mano a las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. En esto me quiero centrar. Persiste tú, le dice un maestro que captó la enseñanza de su maestro previo. Ahora quiere hacer a Timoteo igual, despertar la divinidad en Timoteo, despertar la verdad que despertó en Jesús, verdad que despertó en Pablo. Ahora Pablo tiene ese objetivo porque sabe que puede pasar. Y Pablo no es ciego y dice, a él le pasó, no puede pasar. No, ya Pablo lo experimentó, ese es un Pablo experimentado. Él dice, persiste en esto, te puedes hacer sabio por medio de la sabiduría de la Escritura, que fue inspirada por la inteligencia, por el Logos, pura sabiduría, la cual te puede hacer sabio para salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Salvación de qué? Para que tu alma sea salva del mundo, sea salva del sufrimiento, sea salva del engaño, de la mentira, de lo que está muerto. Y que está muerto lo hemos estado insistiendo. Lo único que muere en un ser humano es la mente, el ego, el mundo, el conjunto de fortalezas que nos atan, que nos subyugan, que nos impiden la libertad. Eso está muerto y que a veces no podemos vivir sin ellas. Somos infelices si no lo tenemos. No puedo, si no hay esto, siento que me falta algo. Y toda la vida me falta algo. Eso es mundo. Mi mente, mi espíritu está condicionado a un sistema, a un gurú, a un método, a lo que sea. Cada uno es diferente, pero esa fortaleza es el mundo. Y no hay salvación allí, porque la mente, el mundo no puede entender las cosas divinas. Es enemistad contra la verdad, que es Dios. Entonces, Pablo le dice eso. Pero si tú echaras mano, te hicieras sabio, para que seas salvo por la fe, pero decíamos esto por la fe, que es constancia. ¿Y quién dio esa fe? Cristo Jesús. Te dice, pero ayer decíamos esto. ¿Qué es eso de la fe? Les decía, si quisiéramos llegar de aquí a una ciudad, y ponía por ejemplo esa ciudad de allá, a Cayucan, les decía, hay métodos. Está la libre y tiene muchos baches, topes, pueden estar cerradas, bueno. Y está la autopista, que supongamos que está bien, que es la vía rápida, que no hay pierde, que es garantizado que ocurre. Entonces les decía, ese es un método. La fe en Cristo Jesús es el método por el cual Jesús alcanzó la estatura del varón perfecto. Yo le decía esto mucha gente lo ignora. ¿Creen que Jesús cuando nació ya hablaba como cuando empezó a predicar? No, Jesús era un niño igual que nosotros. Aprendió a leer, estudió a los judíos, estudió las escrituras, crecía en estatura, se fortalecía en espíritu. Era muy inteligente. Era la culminación profética de los que le precedieron. Pero ese niño era tan inteligente que no usó a los profetas como el resto lo usó. No se acomodó a las tradiciones de Israel, sino que, yo le ponía este ejemplo, es como si dijéramos, pero ¿qué pasa si esa inteligencia que hablaron los profetas, esas tremendas historias que muchos toman por fuera, qué pasa si la verdad, la sabiduría que estaba en los profetas solo está describiendo un acontecimiento que le pasa al alma de cada ser humano en esta tierra, que lo envuelve en el mundo, en la prisión? Jesús todo esto lo vio y por eso predicábamos el domingo el ejemplo tan tremendo de David, que solo es figura de Cristo. Pero decíamos, no es externo, es la lucha interior. El gigante es el mundo, el ego. Jesús lo venció. El niño que venciera heredaría la ciudad, la hija del rey, que es simbólico nada más. Por eso decíamos, todo lo antiguo
Jesús se hizo sabio leyendo, estudiando este libro que le precedió. Pero dése cuenta. Primero él, ¿cómo alcanzó la estatura del varón perfecto? Y es lo que Pablo insiste. La escritura está hecha, le dice a Timoteo, está hecha. ¿Sabes para qué, Timoteo? Ese libro que no comprendíamos solo describe situaciones que van encaminadas con una potente sabiduría, que quien las logra discernir lo lleva a la estatura del varón perfecto. Ese es el método que Jesús usó. Ese es el método que yo tengo. Y tú persiste y hazte sabio por medio de la fe en ese método, en esa fe que es en Cristo Jesús. Si vemos eso. Eso es lo que Pablo intenta decirle en 2 de Timoteo. Muy poca gente lo ve. Porque no alcanzamos a ver, o porque nunca nos hemos detenido a observar a Jesús muy detalladamente. Y la única manera de ser salvo, la gente dice a través de Jesús, cuando te pase lo que le pasó a Jesús, tu alma va a ser salva. Si no te pasa lo que le pasó a Jesús, no vas a experimentar la salvación de la que Pablo está hablando, de la que Jesús habló, la que Timoteo trató de recibir. Porque, insisto, hermano, Jesús no habló del reino de los cielos cuando apenas era un niño. Primero, fue tan tremendo la sabiduría que logró absorber, se perfeccionó en el Espíritu de Dios. Una vez que logró la libertad, que logró la estatura, que tenía la libertad adentro, que ya tenía formado el reino de los cielos adentro. El reino de los cielos es su experiencia, es su mensaje. Y empezó a anunciar que a partir de entonces ya era posible. Pero ¿cómo va a decir es posible? Esfuércense a entrar ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué aquel muchacho hablaba estas cosas? Por esa sencilla razón, porque ya él sabía que era posible. Él daba constancia, daba fe, acertaba tremendamente que era posible. Pablo lo captó. Después se contagió el apóstol Pablo, que era un gran erudito, un gran estudioso, pero estaba siempre estudiando por fuera. Nunca había profundizado en la sabiduría. Y ya una vez que capta, Pablo se vuelve un nacido del Espíritu. Pablo se vuelve coheredero con Jesús. Se vuelve su hermano, heredero de la divinidad. Este otro empezó a anunciar el mismo evangelio de Jesús. Pero no es repetir, le decía, lo que Jesús hizo. No es repetir lo que dice ahí. No. Es que me suceda a mí, que yo me atreva a correr por la autopista, que Jesús ya corrió, que ya demostró que se pudo. Ya yo vencí el mundo, les decía, ahora les toca a ustedes. Cada uno tiene la lucha del mundo adentro. Ese mundo que nos inquieta, que le digo que nos ha educado para ser esclavos, pero que nunca nos hizo ver que de nosotros mismos podía salir la divinidad, la libertad, la divinidad, la deidad, es la libertad suprema, es el amor supremo. Y eso es lo que el Maestro Jesús intentaba hacer. Juan es muy claro y dice, pero esto solo puede pasar cuando el Hijo está. ¿Y quién es ese Hijo? La inteligencia, la sabiduría. Estuvo en los profetas. De allí los escribas y sabios antiguos, de allí que escribieron esto tan tremendo, que tiene un significado y un potencial extraordinario, que solo está encaminado a llevar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a esa imagen que es interna. Ahora, ese Hijo se perfeccionó en el cuerpo de Jesús, que era toda su mente. Cuando se perfeccionó, empezó a anunciar. Y esto es lo que decíamos ayer también. Pero cuando ese joven hablaba, yo soy el pan que vino del cielo, los judíos le torcían los dientes porque ¿cómo va a ser el pan? Decía, el que come mi carne y bebe mi sangre. Pero yo le decía, ese es el problema de un maestro espiritual. Él habla interiormente. Él usa palabras, todo lo que usa, todas sus expresiones son parábolas, son analogías de la experiencia del reino de los cielos que él sabe. A ver, vamos a entrar profundo en esto. Este Jesús primero usó la palabra, la sabiduría de los profetas, para alcanzar ese estado. Ya que lo tiene, ya que él vive allí, ya que es el Adán postrero, ya que tiene esa, ¿quién le dio ese estado? La palabra antigua que le precedió, la usó para llegar a imagen de la estatura perfecta. Se iluminó en esa sabiduría. Ahora desde ese estado dice, yo soy el pan que vino del cielo. ¡Qué tremendo! Pero ¿cuál es el pan? Él no habla de pan físico, no habla de su piel. Está hablando de la palabra. Yo, la sabiduría, soy el pan que vino del cielo. El que me come tiene vida. Pero es simbólico, totalmente simbólico. El corazón que me come
lo que él decía. Y el que me bebe también. El que logre de su interior correrán ríos de agua viva, decía. Pero yo les decía, la palabra río, mi mente se puede imaginar una corriente de agua allí. Digo, ¿para qué quiero brotar? Obviamente es una parábola, una analogía. Él está describiendo que del espíritu, del alma, puede empezar a fluir gozo, alegría, descanso. Esos son ríos de agua viva. Cuando él habla del reino de los cielos, también se refiere a eso. Va a empezar a vivir su alma en una fortaleza, en un reino divino. Pero la mente, insisto, el problema es que reino y piensa ya, proyecta algo. Ese es el error que las tradiciones han hecho. Han proyectado y creen que es algo exterior, es algo que está más allá, le he dicho, de la muerte física. No, es porque no entendieron a Cristo. No se dan cuenta que un maestro como él se formó en la sabiduría perfecta. Es la imagen perfecta de Dios, tal como Pablo después testifica. Y Pablo, una vez perfeccionado, ya también se consideraba conciudadano de esa celestialidad, que es una experiencia del alma. Ya en Pablo fluían esos ríos de agua viva, la eternidad ya estaba, la celestialidad, la divinidad, ya era igual divino que Jesús. Ahora el Pablo quiere sacar de Timoteo lo mismo, porque es algo, es una experiencia que Jesús tenía y que le transmitió a los que estaban cercanos a él. Lo mismo pasó con Juan. Pero yo les decía, pero Juan fue el último de ellos. Los demás ya no estaban. A Jesús por hablar estas cosas, crucificado. Pablo decapitado. Pedro también crucificado. No les podían creer. Corrompían todo. El último que quedó fue Juan. Y ya se habían formado varias comunidades de discípulos, que eran lo que se llamaban iglesias. Pero Juan, desde la estatura, Juan ya era otro niño, porque aprendió del maestro. Así como la figura de David y Goliat le decía, el niño rehúsa vestirse de la vestidura con la que se supone que los que estaban para la guerra siempre se vestían y no podían. Este niño rechaza todo y con una sencillez va, mata al gigante y hereda la celestialidad. Tiene a la hija del rey. La hija de Dios es solo símbolo de la patria interior, pero es algo interior. Patria, les digo, no significa una tierra, no, es como, así como mi alma estaba patriada en la mentira, ¿sí? Mi alma era presa, era patriada, su ciudadanía era en la mentira, en el engaño, en las tinieblas. Patria celestial significa ahora mi corazón está anclado en la luz, en la verdad, en la divinidad. ¿Sí entiende eso? Pero las terminologías son palabras para expresar algo espiritual. Y lo espiritual es del alma, ¿sí? Todo esto, bueno, entonces, todo esto es lo que Jesús transmitió de una forma tremenda. Juan quedó al final. De ahí escribe. Y él sabía que ya los tiempos se ponían difíciles porque se estaba perdiendo. Los hermanitos que estaban allí, que se habían hecho en comunidades, no hacían lo que el maestro pedía. Ya no había el maestro. Por eso les dice, reprendía en el Apocalipsis, reprende a las iglesias que estaban. Y les dice, tú eres ciega porque todavía no ves. Porque ya los discípulos iban para abajo. Ya se estaba enfriando. Porque hacía falta un maestro vivo, así, igual que pero ya se estaba desmoronando. Por eso Juan, dése cuenta desde dónde Juan escribe y dice, el que venciere, yo le daré del árbol de la vida. El que venciere, heredará la ciudad celeste, dice. ¿Sí lo ha leído? Pero obviamente, si tiempo después nosotros lo leemos, nos imaginamos la voz, a lo mejor desde más allá. Juan, ¿en nombre de quién habla? Él decía que hablaba de la misma dimensión que Jesús, de donde Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Otra vez, Jesús es el Hijo, pero es mente, es logos, es sabiduría, es la imagen de Dios. Esa misma voz es la palabra. Jesús es la palabra, ¿sí? El Hijo es la palabra. Esa palabra, esa voz le dice a cada alma. El alma, observe otra vez, la misma voz, la misma inteligencia que le habló a Jesús, que le hizo ver a Jesús antes de empezar a predicar, pasó a Juan, se transforma en Juan. Ahora Juan sabe que le puede ocurrir a los demás y les empieza a decir esto: el que venciere heredará esto. Dese cuenta, es la misma sabiduría que está en Samuel y dice: el que venciere, el niño que venciere o el que venciere al gigante heredará la ciudad celeste.
Juan ya está echando uso de la misma inteligencia con la que Jesús enseñó, con la que Pablo enseñó. Y esto es lo asombroso. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Aquí hay algo tremendísimo. Verso 22. Apocalipsis 21, 22. Pero una vez más, antes de leer esto, yo quiero que se comprenda lo que estoy diciendo. Que esto Juan lo escribió en la misma sabiduría con la que Jesús, su maestro, enseñó. ¿Sí? Es el mismo Dios, es la misma inteligencia, es la misma mente. Jesús enseñó el reino de los cielos. Juan aplica esta sabiduría. Juan ya entró en ese reino. Juan ya tiene la eternidad. Juan está sellado por la verdad. Y desde allí, ahora él hace lo que Jesús hacía. Discipula igual. Y dése cuenta lo tremendo que escribe para intentar sacar a estos oyentes. ¿Quiénes eran los oyentes que iban a leer esto? Eran los hermanos, eran los grupos que se estaban empezando a formar de discípulos que no pudieron ver a Jesús, que no pudieron oír directamente del maestro. Pero aquí está Juan, como todo el maestro, otra vez, es la misma voz, la misma entendimiento, la misma experiencia, es el mismo estado de ser que tenía Jesús, que tiene Juan, y ahora desde aquí, la misma inteligencia, la misma sabiduría, intenta abrir el entendimiento a los que oyen, así como lo estamos haciendo ahorita. Quiero que sepa eso antes de leer, porque esto no lo enseñan así. Por eso todos lo han malinterpretado las asociaciones religiosas. Y miren lo que dice. Verso 22. Y no vi, dice, en ella templo. Está hablando de la celestialidad, de la ciudad celeste, de la que Pablo afirmaba ser parte, de la que Jesús decía ser parte. Ahora Juan. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella. Y el Cordero, que el Cordero es el Hijo, es la palabra. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Esto es simbólico. Porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Otra vez, ¿quién la ilumina? La gloria de Dios. Y el Cordero es su lumbrera, es su luz. Pero el Cordero es la palabra, es la verdad. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día ni de noche, pues allí no habrá noche. Es decir, no hay oscuridad, es luz total. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente pueden entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es el Hijo, que es la palabra. Aquellos a quienes la palabra los logra transformar, aquellos a quienes se cumple lo que Pablo decía, son llevados a esa transformación, aquellos que permiten que la palabra les moldee, que se dan cuenta que toda escritura, que toda palabra, que toda sabiduría, que toda analogía, que toda parábola simplemente está expresada desde la misma dimensión para sacar al hombre de la oscuridad. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Y sabe qué anunció Jesús previamente? El que venciere, o sobre el que viniere la verdad, de su interior correrán ríos de agua viva, decía. Aquí después el discípulo que se perfeccionó, Juan, da testimonio de lo mismo que el maestro empezó a anunciar que habría de pasar, el que heredare la ciudad celestial. Cuando Jesús empezó a enseñar de la celestialidad, él ya la traía adentro, les decía. Ya en él ya no estaba el mundo. Pero ¿cómo puede ocurrir? Es lo que quiero llegar. ¿Cómo puede ocurrir esto que Juan está narrando? ¿Cómo puede ser posible estas cosas tan extraordinarias que se leen y que a veces nuestra mente, si no capta, se las imagina físicamente? Yo le digo, cuando él habla de un río, él habla de la fluidez que puede cambiar, que transformar, sellar un espíritu, un corazón, a la misma dimensión en la que Jesús se movía. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos.
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para esto, para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y no habrá más maldición. Exactamente. Y hace unos días les decía, ¿y cuál es la maldición? ¿Cuál es la ira de Dios? La ira de Dios, de la que se habla en la sabiduría, es esa. Es lo que entra en nuestra alma, en nuestro ser. Es la fortaleza, es el otro reino, son los otros torrentes que nos invaden desde corta edad, en la cual nos engrosamos y que van a parar a la muerte. El ego, el mundo, la mente, es la misma muerte. Pero quienes viven en él no se dan cuenta que están en la muerte. Por eso Jesús les decía, los veo y veo que sois como sepulcros blanqueados, les decía. ¿Pero cómo? Si está uno respirando. Pero le digo, toda la escritura es espiritual. ¿Qué es lo muerto? ¿Qué es lo que me impide ser un templo en el cual la luz, la gloria de Dios, que le decía, la gloria de Dios es eso, es la iluminación del alma? Ese es Dios, es la inteligencia actuando, la sabiduría liberando mi alma, y esa sabiduría da testimonio, esa verdad da testimonio en lo profundo de mí, me hace ver y se cumple lo que Juan está hablando. La celestialidad ocurre, la libertad es la celestialidad, ocurre, y ya no hay necesidad, como dice él, de que un momento de día, ahí ya no hay noche, ya no hay tinieblas, en un alma así, en un Adán así, en un hombre así, ya no hay tinieblas, jamás, no hay maldición, no hay sufrimiento. O en Jesús había sufrimiento y maldición cuando anduvo. ¿Sabe por qué no? Porque él llevaba esto adentro. Si lo vemos esto, sí podemos comprender lo que estamos hablando. Así lo llevó el maestro. Antes de que Juan pudiese alcanzar esto, el maestro lo tenía. ¿O de dónde lo obtuvo Juan? Fue discípulo. Captó, entendió la libertad. Y lo leíamos el día domingo aquí, y les decía, dice cuenta lo que dice 2 Corintios 4, dice cuenta como Pablo dice. Ahora vamos a leerlo otra vez para que se entienda todo esto. De verdad que es muy tremendo. 2 Corintios capítulo 4 verso 3. A ver, otra vez. Antes de leer, quiero que se dé cuenta que lo que Juan habla desde dónde. Todo lo que Juan escribe, ¿qué es? Es sabiduría otra vez. Está inspirado por el Hijo, por el Logos, por la inteligencia. La misma que inspiró a los profetas, la misma que inspiró a Jesús, la que inspiró a Pablo. Si vemos que todos ellos se congregan en la misma situación, todos tienen una misma hermandad, una misma experiencia. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Lo vemos? Eso mismo que Juan tenía. Juan usa su propio lenguaje. Pablo usa su lenguaje. Pedro usó el que pudo. Así cada uno se dispersó, pero todos tienen el mismo lenguaje. ¿Sí lo ven? Aquí está otro. Aquí está el otro discípulo perfeccionado, que logró ser iluminado. Y mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio, si nuestra notificación, si nuestra verdad, si lo que intentamos expresar, si nuestra noticia está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si no lo logran entender, está encubierto en los que se pierden, están perdidos. No que se van a perder, se están perdiendo la celestialidad ahora, se están perdiendo la eternidad ahora. Entre los que están perdidos, ya estaban perdidos. Por eso Pablo dice estas cosas. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. A ver, ¿quién es el Dios de este siglo? El Dios del mundo, ¿quién es? El Dios del mundo, yo le decía, es lo que puede llamar diablo, serpiente, ego, mundo, ilusión. Y no es una persona, le decía yo. Es lo que cada persona, lo que cada ser humano trae. Es la fortaleza que me impide ser ciudadano del reino de Dios. Es lo que me impide experimentar lo que Jesús experimentó, lo que Pablo experimentaba, lo que Juan experimentó. Mi fortaleza es lo que Pablo dice. Ese es el Dios del mundo. Mi propia educación, mi propio condicionamiento. Ese es el Dios del mundo. Es la fortaleza que me impide ver al otro Dios que ilumina el templo, que ilumina la ciudad, tal como Juan estaba narrando.
Si lo ve, va igual, va enlazado. Y dice, ese Dios que todavía viven de esa forma, cegó su entendimiento de los incrédulos, no pueden comprender lo que tratamos de hablar, para que no les resplandezca la luz de la noticia, de la verdad, de la gloria de Cristo. Pero yo le digo, esto no es físico. ¿Cuál era la gloria de Cristo? Físicamente no iba vestido elegantemente el maestro, estoy convencido de ello. No le importaban esas cosas. No tenía casa en Jerusalén, no tenía casa en Israel, él mismo lo decía. Ese Jesús no llevaba gloria de nada físicamente. Lo desnudaron, lo crucificaron. ¿Cuál es su gloria? La inteligencia, el conocimiento, la sabiduría divina, que es capaz de iluminar el alma, que es capaz de darle la verdad, el descanso al alma. Él lo traía y él se lo empezó a pasar, intentó transmitirlo a sus discípulos. Esa es la gloria divina, es la gloria espiritual, es la gloria interior, es la gloria que puede surgir en un ser humano, la verdadera gloria. No la gloria que va condicionada por momentos, que dice, un momento aquí, y pienso que cuando tenga eso, mi vida será mejor. La vida no es mejor, no se mejora. Mientras más quiere nuestro corazón, más esclavo se hace. Mientras más ambicioso es, peor, porque se hace dependiente. Pero creemos que es gloria. No es gloria. Gloria es cuando el alma, cuando el corazón, cuando el espíritu alcanza un estado que ya no necesita buscar nada más, que está listo, que está satisfecho, que está saciado. Cuando los ríos de verdad ya fluyen, cuando el amor, cuando está uno listo en todo momento, cuando ya no esté pendiente, cuando la esclavitud cesa. Eso es libertad, eso es gloria. Esa es la gloria que Cristo tenía. Es la gloria que Pablo tenía, la gloria que Juan tenía. Hablaban por palabras, hablaban por sabiduría. Juan dice, el que venza heredará esta gloria. El que venza al gigante heredará la gloria. Es lo que Pablo está diciendo. Esa es la luz de la gloria. El cual, aquí está, la luz del evangelio, la luz de la nueva, que estaba en Cristo. El cual es la imagen de Dios. Pero decíamos, ¿y qué es eso de imagen? Imagen, yo le decía otra vez, el Adán caído, que no es una persona, es el mundo, es la mente caída, es la mente con la que desde niños, les digo, empezaron a vertirnos todo el mundo, todo lo que nos desenvolvemos, lo que empezamos a palpar desde la infancia, todo eso es mundo que empieza a vertirse la educación, haz de acá, haz de allá, tienes que imitar a este, no puedes conformarte así. Y nuestra alma echa un viaje a la ambición y nunca estamos saciados. Eso que estoy describiendo es la imagen del caído. Es la imagen del corazón que siempre espera un día alcanzar el bienestar. Espera estar sin sufrimiento, espera estar saciado, espera tener, espera lograr. Si no, aquí todavía quiere algo. Esa imagen es maldita. Esa es la imagen no divina, esa es la imagen del Dios de este siglo. Hay otra imagen, la imagen del Dios verdadero, que es lo que Pablo está diciendo. La imagen de la divinidad formada en un cuerpo, el alma formada a imagen de Dios. Y de ahí dice el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, que es la palabra como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor del mismo. Porque Dios, la deidad, la verdad, la divinidad, la palabra, que mandó, la palabra de Dios fue la que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Yo le decía, esto sucedió en el Génesis, pero no es algo exterior simplemente. No se quede usted pensando si los acontecimientos de acá, del Antiguo Testamento, pasaron o no pasaron. Olvídese de si pasaron o no pasaron exteriormente. Tienen un significado y Pablo lo está diciendo, el Espíritu lo dice. Todo está diseñado para que el hombre alcance la imagen de Dios. Sirve para ese fin. Y Pablo usa eso aquí. Así como la palabra de Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, es exactamente, dice, el que resplandeció en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para que seamos iluminados del conocimiento. Le decía, esto es lo que ellos llamaban gloria, del conocimiento de la gloria divina, de la gloria de Dios en la faz. ¿Qué es eso de faz? Otra vez. Faz es plenitud. La faz es como un campo en donde se movía Jesucristo, nuestro Maestro, dice él. Así nosotros estamos llamados a movernos en esa misma faz. Yo le puse el ejemplo. Es como si estuviera la libre y estuviera la autopista.
Esa faz de la que Pablo habla es la autopista por donde Jesucristo pasó. Es el método. ¿Sí? ¿Sí vemos eso? Esa es la fe por medio de Cristo. Yo espero que lo logren ver por dentro, a fondo, porque no hay forma de transmitirlo. Le digo, ¿y cómo puede ocurrir eso? Cuando el reino del mundo, cuando el reino interior, aquí lo dice, cuando el reino de este siglo, el Dios de este mundo, deje de cegar mi entendimiento, deje de cegar mi propio espíritu, cuando lo suelte, cuando me atreva a ir y a matar lo que me impide que la divinidad se forme en mí, cuando el velo del templo cae, porque como dice, cuando ocurrió, el velo se partió y el lugar santísimo quedó descubierto. Pero si yo no entiendo lo que trata de decir la sabiduría, me estoy imaginando, algo pasó, un día tendré entrada al reino de Dios, un día me esperará allá. No, el tabernáculo es su propio cuerpo. El lugar santísimo es el alma que entra en la celestialidad, es su propia alma, que ahora puede estar llena de la luz, como dice Pablo, como Juan dijo en Apocalipsis, lo acabamos de leer. Ese templo ya no tiene necesidad, ya no tiene tinieblas. Necesita cumplirse ahora, necesita la eternidad entrar en nosotros ahora, porque si no entra, nuestras mentes, nuestros espíritus siguen siendo esclavos y estamos preocupados por lo que va a pasar después de la muerte, pero no nos damos cuenta que nuestra alma esté pendiente a muchas cosas. Alguien me preguntaba, ¿y qué pasa después de morir? Le digo, ponte a observar cómo es el alma del hombre. ¿Has observado tu alma? ¿Han observado sus almas ustedes mismos? ¿Se conocen? ¿Qué les sucede cuando tienen que estar un día, 2 días, 3 días, una semana, aislados de lo que están acostumbrados a hacer, a idolatrar, a depender? Hay gente que no sabe cómo vivir. ¿Qué pasa si a la gente le despojan todo lo que les da felicidad? Ya no puede ir a lo mejor a las fiestas, a las reuniones. Ya no va a tener dinero, no hay carro, no hay en qué perder el tiempo. No nos damos cuenta que nuestra alma es tan dependiente a un mundo. No sabemos vivir sencillamente. Te digo, y me estás preguntando, ¿qué le pasa a un alma después de morir? ¿Tú crees que va a pasar? Porque muchos creen que esto va a pasar después. ¿Cómo? Si ni aquí hemos hecho lo que el maestro nos intentó enseñar. Este reino, esto tiene que pasar aquí. ¿Y cómo va a pasar si mi espíritu está atado? ¿Sí lo ves? Por eso le digo, esto va a acontecer, el reino de los cielos acontece, el templo, la iluminación, acontece cuando me doy cuenta en verdad que mi mente vive esclava, vive engañada, vive subyugada y se la pasa así toda la vida. Y entonces empiezo a ver en verdad. La verdadera gloria está dispersa en todo el universo. En la existencia, Dios está dando vida a las aves. Y dése cuenta, la sabiduría no solo está dentro. Por eso le digo, la palabra aplica por 2 lados. Pero está diseñada para que el hombre sea perfeccionado a imagen de Dios, para que le ocurra lo que a Jesús le pasó y herede esa celestialidad aquí, para que experimente la verdad, para que se llene de amor el corazón. Por otra parte, también en la existencia, todo está hecho por sabiduría. Acomodado, los árboles, las nubes, las estaciones, el orden de los planetas. Es energía con sabiduría, un diseño que ¿quién lo detiene? Por eso, afuera todas las cosas están hechas por sabiduría, por la palabra, que es Jesucristo. Pero ellos se refieren insisto, cuando ellos usan el término Jesucristo, no están hablando de Jesús criatura. Saben que es sabiduría. Jesucristo, la palabra, la verdad, no solo fue de Jesús, estuvo en los profetas. Y ahora estaba en ellos. Y ahora está en mí. Y tiene que estar en todos también. ¿Sí lo vemos? Por eso dice, esto es lo que tiene que pasar. Que de las tinieblas interiores, de mi imagen del hombre, esto es espiritual. Y le decía hace unos días, le ponía el ejemplo, el cuerpo no es el hombre. El cuerpo, cabeza, ojos, brazos, piernas, de las que Jesús hablaba, que tenían que ser portadas, es los cimientos espirituales de mi alma.
es la educación, es todo a lo que estoy preso, apegado, todo mi concepto, toda mi percepción. Ese es el cuerpo interior, que es una fortaleza, que es el viejo hombre. Tiene que ser descartada. Al cuerpo no le va a pasar nada, el cuerpo sigue igual. El que se renueva es el hombre de adentro. Y cuando ese hombre de adentro logra ver lo que Jesús vio, lo que ellos veían, y usa la palabra, usa la verdad, usa las escrituras para ser moldeado a la imagen del hombre nuevo, surge el Adán postrero, surge un Jesús otra vez, surge Cristo, surge la verdad, surge como usted lo quiera llamar, surge el hombre nuevo. Pero usted ya no es Jesús. No estamos en Judea, no fuimos educados con términos judíos, no importa. Le decía, aquí lo importante es la comprensión. No se trata de seguir reglas muertas que la gente va queriendo usar, se trata de comprender. Uno no sabe nada de esas cosas que a lo mejor que ellos veían alrededor. Las épocas han cambiado, pero créame que el espíritu no cambia. Al espíritu de los hombres le sigue ocurriendo lo mismo. Se siguen haciendo esclavos de otras cosas. ¿Sí? Esto que ellos describían, y yo les digo, tiene uno que observarlo muy atento. Jesús, siendo niño, fue anunciado que sería el profeta. La gente no se le da cuenta. Era un profeta. Para los judíos, pues, era el Cristo, el Mesías que esperaban, aunque ni se dieron cuenta. Porque en él se cumplía la sabiduría de los profetas, pero interiormente. Y quiero que me acompañe usted al libro de Números, capítulo 13. Verso 27. Miren lo que la sabiduría antigua decía. Todo esto fue narrado por escribas, profetas, desde la antigüedad, pero tiene un significado espiritual que está diseñado para llevar al hombre divino, al hombre de Dios, al hombre que va a nacer de nuevo, a imagen perfecta de Adán. Le ocurrió a Jesús. Pablo lo entendió y Pablo se lo testifica a Timoteo. Úsala así. Tiene un misterio tan tremendo. Está diseñada con una inteligencia capaz de llevar al hombre que va a ser divino a la estatura perfecta. Y aquí está. Vamos a meterle mano. Dice, decíamos desde el verso 27, después de que estos varones habían ido a reconocer una tierra que existía y que iban a heredar, era un hecho, volvieron, trajeron el fruto de la tierra. Y créanme que yo le digo esto, cuando Jesús de Nazaret empezó a predicar, ya llevaba frutos de la tierra que traía dentro. Tenía amor, tenía misericordia, estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué cree? Porque su espíritu no estaba lleno del mundo ni de la tierra en la que las mentes de los demás se movían. Él conocía el espacio, la tierra del que hablaba. Le pasó lo que estaba aquí escrito. Pero esto no es físico. La tierra espiritual, la tierra celestial, entienda eso, es el estado de amor, de libertad, de verdad. Miren, aquí está. Pero vinieron, dice, en este caso fue Jesús solito primero, después se unió Pablo, después se unió Juan, y ven, lo estábamos leyendo. Y empezaron a demostrar el fruto de lo que ya les había acontecido. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Aquí está, nos regresamos al pasaje. La que ciertamente fluye leche y miel, es una tierra muy bonita. Pero esto es espiritual. Y este es el fruto de ella. Y yo le digo que un nacido de Dios, su fruto es ese. La dulzura, la verdad, el amor, la gracia. Mas el pueblo que habita aquella tierra, les dijeron al principio, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Es una fortaleza eso. Pero también vimos allí a los hijos de Amac. Amalek habita el Negev y el Eteo. El Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte que había allí, que después se convirtió en el monte santo de Jerusalén, de Israel. Le digo, todo esto va caminando en una sabiduría tan perfecta. Ese fue el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero dice la historia, pero entonces Caleb, verso 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él, porque había
estaba muy fortificada, lo dijeron anteriormente, estaba muy fortificada. Le dijeron, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, decían, que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Después de esto, la escritura narra que se hizo un caos, el pueblo se echó a llorar, querían volverse a Egipto, decían, mejor nos era morir en Egipto, ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? Es tremendo lo que detalla la tremenda sabiduría de Dios. Pero le digo, esto es lo que pasa, dése cuenta otra vez, lo que los separa de la tierra, otra vez es el gigante, otra vez son los gigantes, dice, es imposible, si uno entra a esa tierra, te traga a sus moradores. Y créame que cuando Jesús empezó a testificar del reino de los cielos que él traía, y él decía, el que lo quiera, va a tener que renunciar a esto, al otro. Es un proceso tan tremendo que cuando lo llegue a hacer, ya no va a reconocer igual a su padre, a su madre, a su familia, al mundo. Va a ocurrir una transformación. Puede que jamás vuelva a ser el mismo. Y es lo que estaban diciendo. Quien entra allí es tragado. Todo lo antiguo se traga. Así lo veían aquellos. Y le tenían miedo y decían, no, mejor no sea morir en Egipto. Mejor nos quedamos en esclavitud. Egipto significa mundo. Representa el mundo, representa la esclavitud. Y así piensa el alma del hombre. Una vez que alcanza un estado, una educación, una manera de pensar, nos fijamos allí que es nuestra propia esclavitud. Y vivimos atados todo el tiempo. Tenemos miedo de derribar ese gigante y de poder creer lo que unos poquitos decían. Pero sí podemos. Podemos ser parte de esa tierra. Verso 2 del capítulo 14. Pero se quejaron contra el profeta, contra el guía, y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Esto es esclavitud. Es algo espiritual. Así piensa el alma. Así piensa el Dios de este siglo, del que Pablo decía, veló el entendimiento, para que no le resplandezca la iluminación. Ojalá muriéramos así. O así estamos bien, en este desierto. Está seco donde estaban parados. Y así vive la gente. Está seco. Y los rituales y todo eso que se hace, está seco también. No es algo que llena el espíritu para siempre. Y aunque se vaya a cualquier institución, a cualquier tabernáculo, a un evento, no llena. Simplemente uno piensa que va a mejorar y toda la vida nos la pasamos queriendo alcanzar la libertad y nunca nos transformamos a la imagen del varón perfecto. Y es lo que tratábamos de decir. Y así pensaban. Esto solo representa a la mente del mundo. Y dice, ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Así decían. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y exactamente así piensa. Pero ¿sabe qué dice la sabiduría después en Isaías? Pero he aquí que haré andar a los cojos por senderos que nunca habían andado. A los ciegos haré ver lo que nunca habían visto. Y cuando ocurra, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Y créame que eso es lo que Jesús, cuando empezó a predicar, traía. Ese estado, esa libertad. Y les decía, venid a mí. Pero ¿quién habla? La palabra, la inteligencia, la sabiduría. Dios, venid a mí para que tengáis descanso y reposo para vuestras almas. Pero ¿sabe qué pensaban? ¿Cómo? Dura palabra es esta, les decía. El que me come, tiene la vida. Pero insisto, ¿cómo entender a Jesús? Todo esto que está antes, Pablo da el secreto. Está diseñado para llevar al ser humano, al hombre divino, al hombre de la libertad, al hombre de la divinidad, al nacido del Espíritu, como usted lo quiera llamar. Hubo alguien en China que lo llamaba de otro nombre. Él le decía el hombre del Tao. Solo significa lo mismo, hombre de Dios. Que las terminaciones aparte. Lo que le quiero decir es esto. Es la libertad del alma.
cuando el condicionamiento cesa, cuando ya no hay distinción entre varón y mujer, entre judío y griego, entre escriba y escita, cuando todo eso que ataba mi corazón, que me esclaviza, que me hace dependiente, cesa, me ocurre la libertad, me ocurre la fortaleza verdadera en la que Jesús se movía, el amor en el que Jesús se movía. Y eso es lo que hablábamos anoche. Para eso estamos aquí, para eso estamos en esta tierra. No estamos para seguir igual, estamos para alcanzar esa libertad. Está cada uno de ustedes para volverse a la estatura del hombre divino. Y cuando digo hombre, aplica mujer, hombre, que de mi interior surja esa verdad, ocurra esa liberación, por fin esté listo, por fin ya no esté dependiente, ya no tenga miedo, ya no tenga preocupación, deje de ser esclavo, por fin resplandezca la luz, ya no hay noche, está totalmente iluminado, todo es de día. Pero insisto, todo lo que ellos hablaban, lo que Jesús, lo que Pablo, lo que Juan, todo eso es espiritual, es algo interior. Están describiendo el estado interior de los hombres. Juan discipulando y les dice, ustedes esfuércense, el que venciere, heredará. Porque todos ellos ya lo habían comprobado y se daban cuenta que verdaderamente Jesús fue hecho a imagen de Dios, no exteriormente, sino interiormente. Su ser, su mente, caminaba por lugares que la mente de ellos ni de broma se les había ocurrido pensar en tanto estaban en la tierra. Ellos estaban acostumbrados a su modo, a su método. Ese niño, no. Ese niño había usado toda la sabiduría de los profetas que le precedieron, toda la sabiduría de los escribas que le precedieron, se fortaleció y en él se cumplió una vez formado, una vez que Dios, la imagen de Dios, que es el amor, que es la verdad en un hombre, una vez que se formó, se cumple lo que Isaías dijo. Y entonces cuando Dios esté, iré y sacaré a los ciegos, haré andar a los cojos, les haré, los ciegos verán, los sordos oirán, les decía. Está escrito en Isaías. Pero esto es simbólico. ¿Quién es sordo sino el espíritu del hombre? ¿Y quién es ciego sino la mente del hombre que anda en tinieblas? Todo esto fue lo que pasó con Jesús de Nazaret. En él exactamente todo lo antiguo cobró sentido, se hizo verdad. Pero si nos hubiera tocado verlo, era muy complicado entender lo que habló. Era muy difícil darnos cuenta que su lenguaje es espiritual, es interior. Nunca hubo una criatura tan inocente como Jesús. Pero de verdad que fue totalmente malentendido, porque él usaba esto desde una visión muy distinta. Desde la visión de la libertad, del amor, de la verdad, desde la fortaleza que él llamó reino de los cielos, que solo surge cuando uno se vuelve niño, como decíamos, y es capaz de derribar al gigante. Cuando uno se vuelve, Caleb es un símbolo de un niño. Dijo, sí podemos, pero un niño pensaría así. ¿Quién adulto va a decir, puedo con eso? No, los adultos decían, nos quedamos como estamos. No, gracias, así estamos bien, esta es nuestra educación. Egipto es nuestra educación, así estamos acostumbrados, así nos movemos, así nos enseñaron. Siempre le digo, buscando una aprobación externa, dependiendo de los demás, dependiendo del sistema, y a veces hasta dependiendo de Dios afuera, en lugar de permitirnos ser nosotros la imagen de Dios, Dios mismo en cada cuerpo. Y cuando Dios está en cada cuerpo, ya no hay necesidad de buscar a Dios, porque como dice Juan, se cumple. Dios es la totalidad de ese templo. No hay necesidad de un momento, ahí siempre es luz, dice, todo este día. Juan describe lo que ellos habían recibido ya, que ahora estaba por ser formado en esas 7 iglesias, que le digo, eran las comunidades de los discípulos, que no tuvieron la oportunidad de oír a un maestro vivo como Jesús, tal vez a Pablo, algunos, y a los que quedaban. Juan era uno de ellos, pero no solo Juan, decíamos, todos los demás discípulos que captaron. Para ellos Dios, esa es la palabra, la sabiduría que ilumina el alma, tal como Pablo lo dice,
que saca la ceguera formada por el Dios de este siglo y que es capaz de transformar al ser humano en una libertad tan tremenda, en la cual ya no hay dependencia y en la cual ahora sí puedo decir, para mí el vivir es Cristo, o es la palabra, es la verdad, no la escritura afuera, es mi propia mente en la cual está formada Dios. Estoy aquí, todo hombre está aquí. Esto que llaman Biblia solamente sirve con un propósito: llevar a todo ser humano a la imagen divina, que es adentro. Es la revolución espiritual, psicológica, mental, que puede llevarme a ese estado. Eso es cuando ocurre lo que Jesús llamaba reino de los cielos. Ocurre un cambio de patria. Y no es imaginarme algún lugar, es una experiencia, es algo interior. Y como decíamos, la palabra patria, ciudadanía, solo significa algo, hay que comprenderla. Es un corazón diciendo, antes me movía en mi mundo, en mi jaula, en mi condicionamiento, en mi ignorancia, en mi oscuridad. Ahora me muevo en la luz. Soy ciudadano de la luz. Ya no hay necesidad de noche. Ahora algo ha cambiado. ¿Y cómo pasó? Ahí está. Las escrituras te pueden llevar a ser sabio, le dijo a Timoteo, para salvación de tu alma, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así como Jesús estaba totalmente lleno de sabiduría e inteligencia, y su alma no estaba contaminada por el mundo, sino que estaba salva. Así nos enseñó, así nos hizo ver que el mismo Logos, el mismo Hijo, puede salvarnos. Así se salvó Juan, se salvó Pablo, se salvó Pedro, y así estaba enseñando a Timoteo, y ve a Juan enseñando a los hermanos también. Pero si mi mente solo se imagina cosas, por no captar las palabras de la sabiduría, le digo, corre el riesgo de que nos endurezcamos como los judíos cuando oíamos pan y no nos gustaba, no podíamos captar la interpretación que Jesús decía. No es carne, no habla de eso, habla de la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso está hablando. Todo esto es palabra, es sabiduría e inteligencia que ilumina el alma. Y que me describe a mí. Yo le decía a alguien, muchos hablan de la Biblia, pero no se dan cuenta. La Biblia los está describiendo a cada cuerpo. ¿Cómo? Todas esas cosas que están aquí son símbolos de sabiduría extraordinaria que describen lo que te está pasando adentro. O tú eres la Jerusalén celeste, o tú eres y dejémonos de Jerusalén porque no hemos visto la ciudad. Yo no conozco la ciudad de Jerusalén en persona. La terrenal, la que está en Israel. Pero, hermanos, nos hemos movido en este mundo, en estas ciudades. Y a usted no trae la ciudad de Jerusalén de allá grabada adentro, pero sí trae lo que ha arrastrado en este mundo. Interprételo así. Es la libertad del alma. El mensaje, la palabra, la sabiduría es potente, trasciende todo entendimiento, toda época, toda generación. Solo hay que discernirla. Hay que darnos cuenta que el mensaje de Jesús, que la verdad solo radica en eso. El hombre tiene que dejar caer la fortaleza, que es la ciudad antigua, el Dios de este mundo, todo lo antiguo, todo lo que cree que sabe, toda su manera de ver. Porque aún la interpretación es antigua. No la han visto. Su interpretación de Pablo, les decía, era anticuada. Él lo veía por otro lado y dijo, tengo que tener todo eso por basura a fin de formarme en el pleno conocimiento, tal como Cristo Jesús se formó. Así como Él echó mano a la sabiduría y alcanzó la imagen, la estatura del hombre ideal, del hombre divino de Adán postrero. Eso es lo que tengo que hacer yo, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Cada uno tiene el potencial de alcanzar a explorar aquello. Quiero contarle esto. En una ocasión llegó un varón ante una multitud y les decía que él venía. Cuando le preguntaban por qué estaba allí, por qué les hablaba, y él les decía, soy un astronauta, les decía, pero del espacio interior. Vengo de echar viajes allí, he encontrado los estados más elevados, los conozco, y mi misión es esa. Por amor, por misericordia, informarles que ustedes también pueden ir a hacer esos viajes y comprobar esos estados que nunca han visto. Porque exteriormente
Pueden pagar, pueden ir a una feria, a una plaza, pueden ir a echar un viaje por los ríos, ir a ver los animales en un zoológico, o distraerse en lo que quieran. Es más, el espacio exterior ya está explorado. Ya han investigado allí los mares. Usted puede trasladarse en vehículo, en avión. Pero yo vengo del espacio interior, soy un astronauta del espacio interior. Y he visto las cosas que allí hay. Y usted también puede. Solo necesita saber la verdad. Solo necesita tener la verdad. Si logra verlo, con eso usted podrá echar mano. La gente no le comprendía. Él decía, han explorado demasiado las cosas exteriores, pero nunca se han zambullido adentro. ¿Y cómo lo van a hacer si no tienen el método? Pues créame que esto es lo que Jesús de Nazaret hacía. Él ya no porta un mundo exterior como los hombres, él porta lo que llamaba reino de los cielos. Y créame que lo había explorado tanto. Era la misma imagen de Dios, la misma sabiduría, capaz, la misma palabra, capaz de liberar el alma o de darle la verdad a los que le oyeran. Porque él no lo puede hacer por los demás. Pero sí tiene, por eso usaba sus parábolas, usaba su sabiduría, usaba su inteligencia. Les enseñaba, dice la Escritura, a sus discípulos todas las cosas. A fin de que ellos mismos pudieran ir y ver y ser iguales. Por eso les digo, ¿quién es? Es un niño. Jesús es un niño, es como ese astronauta. La gente se burlaría de él porque dirían, pobre, ¿no? Porque nuestra mente piensa que para poder ser alguien así, un astronauta, tiene uno que estar bien vestido, aprobado por acá, por allá. Así piensa la gente. Para ser un religioso, ¿cómo puedo ser una persona religiosa? ¿Qué reglas? ¿Qué métodos? ¿Qué días a la semana? ¿Cómo se reza? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se canta? Eso no es religión. Uno no pregunta, ¿cómo puedo amar? O si lo pregunta usted, ¿cómo ama? ¿Verdad que surge cuando uno se enamora de una criatura, una flor, un hermano, la existencia? Eso es religión, no es un método, no lo da una sociedad, surge de adentro, ¿sí? Por eso es lo mismo. ¿Cómo puedo ser del reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacerme divino? ¿Cómo puedo ser religioso? ¿Cómo puedo ser un Adán postrero? No se lo va a enseñar nadie afuera, ni porque vaya acá. Necesita algo que le dé la visión total. Y si uno puede ser receptivo y ve la visión, va a echar mano porque dice, yo entiendo eso, lo necesito, voy. Es algo personal entre mí y la verdad. Por eso le decía al principio, para una cosa está la palabra, la sabiduría, para dar una visión total, para abrir entendimiento nada más. Es lo que Jesús podía hacer, Él no puede hacer más. Él ya exploró ese espacio. Él es un ciudadano del reino de los cielos. Y empieza a hablar de este modo para que otros lo exploren. Pablo lo exploró. Da miedo porque dice uno, ¿y cómo me voy a meter allí? Porque el que entra allí es como literalmente salir al espacio. Puede que nunca regreses. Te tienes que olvidar de todo a como lo ves. Es un cambio de dimensión de órbita, por así llamarlo. Es una revolución. Voy a dejar de aferrarme al suelo, al peso que no me deja volar. Y ese peso es espiritual, es mental, es psicológico. Está dentro. Tengo que soltarme del Egipto del mundo y aprender la verdad. Y cuando se logra, les digo, se cumple el propósito por el que estamos en esta tierra. Para tener descanso, para tener amor, verdad, gracia. No para pelear, no para luchar, no para estar cargado, sino para ser libre. Pero mi mente, que se mueve en lo demás, que está condicionada, nunca va a ser libre. Siempre está dependiente. Insisto, lo que Jesús venía a hacer es eso. Él lo único que podía enseñar era eso. Usaba esa inteligencia, esa sabiduría, esa justicia, ese amor tan tremendo que tenía. Y trató de transmitirlo. A los que le ponían atención trataba de hacerles ver que era posible echar viajes a esa dimensión que llamó reino de los cielos, en la cual Pablo se formó, en la cual Juan se formó, lo hemos tratado de demostrar. Pero esto es lo que tiene que acontecer. Pero no va a acontecer si yo sigo pensando de mi propia forma, con mis propias ideas, como creí que lo entendí, y nunca fui donde el maestro, nunca observé al maestro. Porque si le presta atención a lo que la gente ha interpretado, ha usado,
se va a errar muy fuerte porque ninguno quiere poner atención al maestro. Y se lo he dicho, porque el maestro es duro de entender. Cuesta estar allí con Jesús, cuesta captar su ser. Nos imaginamos a veces, la gente piensa así. Por eso algunos piensan que Jesús ya estaba en el cielo. Vino a este mundo para un día darte el cielo. Eso es un error tremendo. No es lo que la Escritura dice. Lo único que está en el cielo es la misma palabra de Dios. Es lo celestial. Que estuvo en Isaías, Joel, Moisés, antes de que Jesús criatura se formara. Jesús criatura formado, esa misma divinidad reposó en el cuerpo de Jesús. Totalmente. Se perfeccionó a imagen de Adán postrero. Pero Jesús, estando chiquito, tuvo que aprender a leer. Empezó a pensar, fue totalmente como los profetas antes que le precedieron en ese aspecto. Pero él llevaba a cumplimiento supremo la verdad, a fin de formarse allí. Por eso es que Pablo dice, fue sometido a la misma forma, para demostrar que es posible, para disipar las tinieblas de esa manera. Y una vez que estuvo allí, fue a cumplir lo que estaba escrito, a sacar a los ciegos, a echar a andar a los cojos por caminos que ni siquiera se imaginaban, a hacerle oír a los sordos que ya estaban cerrados. Eso es lo que él hizo, ¿sí? Pero le digo, lo que habita en los cielos es la palabra, porque es la misma divinidad, es lo único divino que hay. Es a lo que me he referido yo. A una cosa llamo Dios, es a la palabra misma, al verbo, como decía Juan, porque la misma palabra es Dios. Era Dios ya antes en los profetas, pero lo ha seguido siendo. La misma sabiduría es Dios mismo, que estuvo en el Hijo, en Jesús, siendo el Hijo Supremo, perfeccionado, y le hizo alcanzar esa estatura. Pero estuvo en Pablo va a Timoteo, aquí estamos, la estamos tratando de transmitir, para que la divinidad sea partícipe de todos y todos en ella. Tenemos que verlo. Hay mucha gente que no le gusta ver esto, porque insisto, sus mentes se han educado de otra forma, porque nunca prestaron atención al maestro. Y si prestáramos atención al maestro, a la sabiduría, a la perfección, nos daríamos cuenta de la verdad. Y la verdad es esta: la palabra es la verdad, que puede liberar el alma. Palabra que perfeccionó a Jesús para empezar a anunciar y abrir sendero, que ciertamente lo llevó él primero, y su precio fue altísimo, porque tuvo que ser crucificado de ese modo por hablar semejantes cosas que no le gustó a la gente, para nada, ¿no? Pero ese es lo que pasó, hermano. Ese es el precio. Por eso Pablo decía, y a cualquiera que quiera andar por la misma ruta va a ser perseguido inmediatamente, porque el resto no va a poder entenderle, porque ya está educado de otra manera. Lo que le pasó a Jesús le pasó a otros en otros lugares también, donde hay gente muy dura que no, porque dicen, no me puedes quitar mi concepción. No, a mí ya me enseñaron, ese es Egipto, esa es la dureza interior, que dice, no puede ser. Ni tienen amor, ni están llenos de gracia, ni de verdad, no tienen ni paz, están tan dependientes a rutinas, no saben ni vivir, pero se aferran a proteger, creen que saben. Así es la erudición, así es cuando uno nada más se convierte en un vaso que le van llenando las interpretaciones, pero uno no es capaz de permitirse lo que Juan y Pedro decían: el que lo logra es una nueva criatura, es un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Esto es lo que Jesús de Nazaret enseñó. Esto es lo que pasó con él, lo que pasó con ellos, lo que pasa, lo que está pasando y lo que tiene que pasar con todos nosotros. Démonos cuenta, cuando la palabra, la misma sabiduría ya haga hueco en nuestro espíritu, nos daremos cuenta que la muerte a la que temíamos ya no es un problema, porque la muerte solo nos espanta porque no sabemos qué va a pasar después. Tenemos miedo a la pérdida de la continuidad en la que tanto nos hemos refugiado. Tenemos miedo de no poder vivir libres sin nada. Y esta muerte que hablo no es física, es espiritual. Es el Dios de este mundo que está formado adentro, que tiene que morir. Y ese es el que no nos deja. Tenemos miedo a soltar nuestras concepciones, nuestro espíritu. Pero cuando ese miedo desaparece, tenemos miedo de que alguien nos va a condenar afuera.
Cuando estamos aquí para ser formados a la divinidad. Y si estamos formados a la divinidad, ¿quién condenará? Como Pablo decía. Ya Cristo lo demostró. Él es nuestro pilar. Él ya lo hizo. Esa era su confianza de Pablo. Pablo no se habría atrevido a ver esto así si no le tuviera confianza a Jesús. Por eso le digo, aquí se trata de confiar en Jesús. Pero no nada más de echarle responsabilidad, no, de ver lo que Él hizo. Y que se requiere un coraje tremendo. Y nadie puede ayudar a nadie con eso. Yo observé al maestro, observo a Pablo, observo a Juan y digo, pero veo la intención. El único mensaje de Jesús es: el hombre tiene que ser libre, el alma del hombre tiene que ser libre para que experimente el reino de los cielos. Y no es estar en contra de Dios, es tener a Dios mismo ya como experiencia total de vida. Y entonces la totalidad de la vida se vuelve la verdad y la adoración. Eso es el Evangelio. Esa es la verdad que fue anunciada. Cada uno tiene que darse cuenta. Si confía, puede permitirse que a su ser, que a su espíritu le ocurra lo que le pasó a Jesús. Pero dése cuenta de eso. El que se atreve a echar un viaje a esa profundidad, nunca más va a regresar. Nunca más verá el mundo igual. Nunca más la vida puede ser igual. Nueva criatura tiene que volverse. Ya no hay noche, todo es de día. La luz entra. Es un cambio radical en el espíritu, en la mente. Todo lo viejo, todos los pensamientos, concepciones, tradiciones antiguas, todo condicionamiento cae. Y la divinidad, la totalidad de la vida surge. Porque para eso, insisto, está cada ser humano aquí. Cada uno está predestinado, tiene el potencial para volverse el hombre divino, el hombre de Dios, Adán postrero. No solo Jesús, ya lo demostró Pablo, ya lo demostró Juan. Nos toca a todos nosotros. Qué bueno que podemos estar aquí. Qué bueno que hay quienes se han dispuesto a oír, a atender, a abrirse entendimiento, a darse cuenta de que todos estamos llamados a eso, a ser libres, a soltar nuestros miedos, a llevar a esa revolución interior, a usar la sabiduría, la palabra, que es el Hijo, que es la inteligencia, que es capaz de darnos libertad. La libertad viene con la sabiduría. El cielo viene con el Hijo. Solo el Hijo puede llevar al cielo. Ese Logos, ese Hijo, llevó a Jesús al reino de los cielos perfeccionado. Se lo dio. Él, siendo el niño que venció al gigante primero ante Israel, fue quien recibió esa tremenda seguridad, esa tremenda confianza para considerarse parte de la divinidad, para ser hecho hijo. Y no solo él, a cualquiera será capaz de esto, de mirar el rostro de la divinidad. Ya no hay noche, ni hay necesidad de luz de lámpara, dice, ni de luz de sol, porque el mismo Señor, que es la sabiduría, la palabra, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Exactamente, porque solo hay un reino que no sirve por los siglos de los siglos, y que es el reino del Dios de este siglo, que es el propio egoísmo del ser humano, la propia maldición del alma. Pero esta es la verdad, y para eso estuvo. Ese es el propósito, de que alcancemos a ser libres, a ser eternos, ahora que estamos aquí. Que nos demos cuenta que nacimos para ser libres, no para ser esclavos, no para admirar a otros, sino para que cada uno lleve, que cada uno se vuelva templo, se vuelva divino, y que su alma pueda ser libre, que se dé cuenta que Dios no es alguien extraño ni ajeno, no está afuera. El Señor es la palabra. No es un sujeto, no es un personaje. Es eterno y está disponible a todo aquel que quita la fortaleza, que se atreve a dejar Egipto, que se atreve a dejar el mundo en el que está arraigada su alma. Cuando ocurre la libertad, la leche y la miel fluyen, la dulzura surge de un alma. Ya no hay preocupación, ya no hay afán, ya no hay angustia, hay confianza. Amén. Ya no hay nada.
que pueda quitar.